Ok, entramos a la siguiente etapa, que es el cálculo del costo de la mano de obra. Esa estructura organizativa que ustedes han definido y que se va a reflejar en el organigrama, que han graficado en el organigrama, tiene un costo. Tiene un costo. Entonces, tenemos que calcular cuánto le va a costar a la organización mensual y anualmente esa, esa estructura organizativa. Entonces hay que tener en cuenta datos importantes porque como todo proyecto legal tenemos que apegarnos al marco regulatorio del país o de la zona donde vamos a ubicar el proyecto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta el salario mínimo legal, ¿verdad? No podemos pagar menos de ese salario mínimo. Entonces esa es la primera base, ¿verdad? Que hay que conocer. En el campus virtual yo les he dejado un enlace con la tabla actual de salario mínimo, la aprobada actualmente, ¿verdad? Hay que considerar los aguinaldos, que si bien los aguinaldos se pagan en diciembre, usted a partir del día 1 que contrata a un trabajador, ese trabajador ya está ganando un aguinaldo. Porque si usted lo despide después de 2 meses, tiene que pagarle de forma proporcional ese aguinaldo, ¿verdad? No es que es un costo del mes de diciembre, ¿verdad? Porque como allá se paga el aguinaldo, no, el aguinaldo se está acumulando desde el día 1, desde el día que usted contrató el trabajador, a partir de ese día ya está aguinaldo. Igual las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones son pagaderas también una vez al año, son obligatorias, ¿verdad? Ningún trabajador puede decir yo no las voy a gozar y no las puede pagar, es ilegal hacerlo. Igual, las vacaciones se pagan una vez al año, pero el trabajador está ganando ese derecho a partir del día de que es un trabajador permanente de la organización. El otro elemento es la indemnización, ¿verdad? Es la indemnización, que es un derecho que adquiere un trabajador por trabajar con nosotros. ¿Ve? Que en el caso que se despide el trabajador, él tiene derecho a una indemnización anual. ¿Ve? Entonces, pero si yo lo despido antes, tengo que hacerlo de forma proporcional. Entonces es igual. A partir del día 1 que la persona está trabajando no con nosotros como trabajador permanente, él ya está ganando una indemnización proporcional, ¿verdad? Que se complementa eh, eh, al final del año. Muchas organizaciones, y es algo que ustedes tienen que definir también, muchas organizaciones deciden pagar anualmente lo que se llama pasivo laboral. El pasivo laboral. Dame un segundo, que se me acaba la batería. A ver. Ok, ya estuvo. Entonces, esa indemnización constituye lo que se llama pasivo laboral. Ustedes lo han escuchado seguramente en su proceso de estudio o si trabajan también en las organizaciones donde trabajan. El pasivo laboral, que no es más que la acumulación de ese derecho de indemnización que todo trabajador tiene derecho. Entonces, muchas organizaciones pagan el pasivo laboral todos los años con el objetivo de no acumular ese pasivo por muchos años, de tal manera que cuando después de 10, 15 años un trabajador no está funcionando y existe la necesidad de que salga de la organización, tiene acumulado tanto pasivo laboral que las empresas prefieren sostenerlo porque no quieren descapitalizarse de dinero, ¿verdad? Entonces lo hacen y lo pagan anualmente. Otras lo van acumulando precisamente como un pasivo, como una deuda que tiene la empresa con el trabajador y cuando éste sale, pues tiene derecho. Antes de una reforma que hubo hace, quiero ver, 3 o 4 años, hubo una reforma a este tema de la indemnización. Anteriormente, si usted renunciaba, si sus trabajadores renunciaban a la organización, no tenían derecho a la indemnización o al pasivo laboral.
Entonces, actualmente, con esa reforma, el legislador le generó un derecho para que un trabajador pudiera renunciar y pedir que la empresa lo indemnice. En este caso, el trabajador tiene que ir a que el Ministerio de Trabajo le haga el cálculo de su pasivo laboral y él viene y la empresa tiene que pagarse. Por ley es la mitad de lo que debería, lo que le debería corresponder. ¿Verdad? Si un trabajador tiene 10 años de trabajar y dice yo no quiero trabajar, y por esos 10 años legalmente le corresponderían, por decir algo, $5,000, la ley le permite que si renuncia, pues pueda recibir la mitad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta. Entonces, aguinaldo es una cosa, vacaciones es una cosa, indemnización es otra cosa. Pero si el trabajador renuncia antes de que termine el año, las tres cosas, aguinaldo, vacaciones e indemnización, van incluidas en ese pago que tenemos que hacer. Por lo tanto, es un costo mensual, es un costo diario. Entonces, no lo podemos eludir, ¿verdad? No lo podemos decir que en diciembre mis costos se quintuplican. No, ese costo lo estoy teniendo desde el día 1. La otro elemento que hay que tener en cuenta son lo que se llama como cuotas patronales. Cuotas patronales. ¿Qué es esto? Bueno, el trabajador tiene derecho al seguro social, ¿verdad? A la asistencia médica gratuita cuando se enferma, que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, todos los meses, las empresas, ustedes, sus proyectos, le van a pagar al Seguro Social un monto de acuerdo a los salarios que ganan los trabajadores. Entonces, ese monto está compuesto de dos partes. Está compuesto de dos partes. La primera parte es el aporte del trabajador, o sea, el trabajador de su salario le descontamos un poquito para ese aporte al Seguro Social, y otra parte la complementa el proyecto de la empresa o el patrono, ¿ya? Por decir algo, voy a inventar un número, ¿verdad? Si la cuota que corresponde pagar de Seguro Social de un trabajador es $10, ¿verdad? El trabajador pone 4 y la empresa pone 6. Los 6 que pone la empresa son la cuota patronal, no los 10, ¿verdad? El cheque que sale de la cuenta del proyecto o de la empresa para el seguro social es por 10, pero solo 6 es cuota patronal, porque los otros 4 lo está poniendo el trabajador de su salario. Por lo tanto, lo que es costo, lo que es costo para el proyecto son los $6 que paga el trabajador. Lo demás es, perdón, que paga el patrono. Lo demás lo pone el trabajador. Es importante diferenciar eso, que es importante que lo comprendamos. Grábenselo, estudienlo, averígüenlo, investiguenlo, porque es clave para su proyecto, es clave para lo que van a aplicar a futuro como profesionales, y además es probable que salga en el parcial. Así es que, entonces hay muchas razones como para investigar, ¿verdad? Entonces, lo del seguro social, lo del INSAFORP y las AFP, INSAFORP es un derecho que paga las empresas para que sus trabajadores tengan derecho a ser capacitados, ¿verdad? INSAFORP es una institución estatal que financia capacitaciones para los trabajadores. Entonces, las empresas, a partir de cierta cantidad de trabajadores, están obligadas a cotizar una parte para esa organización. Y esta también es una cuota patronal. Y un tercero importante es las AFP, que es las pensiones, ¿verdad? Que es un fondo de retiro para cuando llegamos a la edad de jubilación, ¿verdad? Puedan las personas tener una cuota, una jubilación digna para poder alimentarse y sostenerse mientras llegue el momento culminante, ¿verdad? De entregar la tarea a que todos nos han dado. Entonces, las AFP, ¿verdad? Esa AFP, igual que el Seguro Social, tiene esos dos componentes.
Tiene un aporte del trabajador y tiene un aporte de la empresa. Lo que es costo o lo que es parte de la cuota patronal es el aporte de la empresa. Así es que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos confundimos con eso. Preguntas. Preguntas mientras avanzamos. Aquí está la tablita que les comenté del salario mínimo. También está un acceso ahí en un enlace en el campus virtual, ¿verdad? Usualmente con lo que trabajamos en la mayoría por ejemplo, la mayoría de proyectos como los que ustedes están llevando a cabo, quizás es este, ¿verdad? El salario mensual, ¿verdad? Es este quiero ver qué me pasó aquí. El salario para comercio. Bueno, ya no está fallando esta cosa. Bueno, el caso es que aquí está la tablita. $365 es como el salario mínimo, ¿verdad? En el país, ¿verdad? Que creo que es el que más aplica para la mayoría de proyectos. Pero ese es el mínimo, dice el mínimo. O sea, si ustedes van a contratar talento, quieren tener motivados a sus trabajadores, probablemente no van a quedarse con el mínimo, sino que van a pagar probablemente más, ¿verdad? Pero todo va a depender, lógicamente, de esas dos cosas de las que hemos venido hablando desde las primeras clases, de la estrategia competitiva con la que van a entrar, ¿verdad? Ambas estrategias competitivas, bajo costo y diferenciación, requieren de personal motivado, personal que esté contento con todo su entorno, ¿verdad? Buen trato, buen ambiente de trabajo, buenos compañeros, buenos jefes y buen salario, ¿verdad? Y buenas prestaciones. Todo el mundo se contenta con eso. Bien, vamos a avanzar. Avanzar. Aquí hay algunos datos que les dejo aquí. Por ejemplo, aquí está el artículo 198 del Código de Trabajo, que me imagino que ustedes ahí en el informe que han presentado lo han de ver presentado, ¿verdad? Como uno de los artículos relevantes, ¿verdad? El aguinaldo dice que para que este esté certificado, ¿verdad? Para quien tuviera 1 año y menos de 3 años de servicio, la prestación equivalente al salario de 15 días. O sea, si usted gana $500, usted tiene derecho de aguinaldo de 250 si tiene menos de 3 años, ¿verdad? Que se paga en diciembre, pero esos 250 los reparte en todo el año y al proyecto le cuesta que, por decir algo, $40 mensuales, ¿verdad? Para quien tuviera 3 años y más, y menos de 10 años, la prestación equivalente al salario de 19 días, ¿verdad? Y quien tuviera 10 o más años, la prestación al salario de 21 días. Ese es el cálculo del aguinaldo. La indemnización, aquí les agrego también ese artículo, esa reforma que, que se hizo para que la gente pudiera tener derecho a su indemnización aun cuando fuera renuncia, ¿verdad? Y aquí les dejo una pregunta, ¿verdad? Que se la pueden hacer ustedes. ¿Qué es mejor, indemnizar anualmente o hasta que un trabajador se retire? ¿Verdad? ¿Qué es mejor, indemnizar anualmente o hasta que un empleado se retire? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me lanza pues, quién apuesta? Como se mencionaba, Sí, sí, Estefan. es importante que la empresa no deje acumular tanto en cuanto a la indemnización del empleado, porque imagínese Sí. una persona que lleva trabajando de 10 a 15 años en una misma empresa, ¿cuánta es la cantidad que tiene que darle al final a este empleado por tanto tiempo que ha estado trabajando? Entonces, sería mejor
indemnizar cada año porque esto de alguna forma va a tener un mayor control y no va a ser tanto el impacto a nivel financiero para la empresa, es lo que yo considero. Perfecto, María Stephanie. Y si hacemos un esfuerzo mental, María Stephanie, y encontramos también otro factor positivo desde el punto de vista del trabajador al ser indemnizado anualmente, ¿qué piensa? En cuanto a la cantidad económica, no tendría que estar esperando, tengo que retirarme y entonces me van a dar el dinero, sino que esa persona tendría una cantidad extra al final del año que de alguna manera le puede servir para alguna emergencia, gastos médicos o algunas vacaciones que esta persona se quiera dar. Excelente, María Stephanie. No tengo aquí mis emojis, pero le daría unos aplausos. Porque sí, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Si mi propósito es tener motivados a los trabajadores, el indemnizar anualmente es un factor de motivación, ¿verdad? Porque se convierte ya el trabajador que gana $500 sabe que va a recibir $500 extra en diciembre, ¿verdad? Ya puede renovar su móvil, puede hacer un trabajo en su casa, la gente ya se proyecta con ese dinero, ¿verdad? Entonces es un factor de motivación, es un factor motivante, ¿verdad? Y aparte de que, como dice María Stephanie, no se tiene, se tiene el control de no tener gente que está obligada en la organización porque está esperando a que le indemnicen, ¿verdad? Tiene su desventaja en el sentido que hay que soltar esa plata todos los años, ¿verdad? Que si no lo hiciera yo, esa plata se puede invertir en el mismo negocio, comprando más materia prima, mejorando la organización, e invertir esa plata a que gane dinero, ya sea en bolsa, en inversiones financieras de corto o mediano plazo. Entonces, esa es como la desventaja un poco, ¿verdad? Pero quizás al ponerlos en la balanza pesa más las ventajas de indemnizar anualmente. Así es que bueno, estamos listos para contestar esa pregunta en el parcial, ¿verdad? De qué es mejor. Aquí les presento una tablita de cómo calcular, tomando en cuenta todo lo anterior, cómo calcular el presupuesto de recursos humanos. Pero lo que vamos a hacer es que me voy a salir de acá y les voy a presentar un cuadro de Excel donde está esa tablita, ¿verdad? Vamos a quitar estas señales que esto no son de este. Vale, entonces aquí está esta tablita. Esta tablita que es la misma que está ahí en el PowerPoint. Si ustedes ven, aquí está reflejada la estructura genérica de un organigrama determinado, ¿verdad? Según esta estructura genérica hay un director general, hay un director de ventas y un director administrativo financiero, hay un supervisor de ventas y vendedores. Entonces aquí tenemos una estructura organizativa, un organigrama de 3 niveles, ¿verdad? El director general es el jefe del director de ventas, del director administrativo financiero. Y el director de ventas es jefe del supervisor de ventas y de los vendedores. Entonces, aquí tenemos las plazas que tiene cada puesto. Lo que decíamos allá en el organigrama, ¿verdad? Un bloque del organigrama no quiere decir que solo una persona está ahí, sino que pueden haber varios. Entonces, lógicamente, de director general no puede haber más de uno, ¿verdad? Sí, director de ventas hay uno, director administrativo financiero uno, supervisor de ventas tiene 2 y vendedores tiene 4, ¿ya? Aquí hemos establecido el salario mensual bruto, digamos que es por lo que uno negocia, ¿verdad? Uno le dice, vaya, vamos a ganar $1,500. Lógicamente esos $1,500 están sujetos a descuentos y todas esas cosas que le aplican a uno de renta, de seguro social, de AFPs, que el trabajador aporta. Pero no es en este cuadro, es importante, y esta frase, vayan a buscarla mañana en el video. En este cuadro no se refleja nada de lo que el trabajador aporta.
O sea, no estamos haciendo una planilla en que le voy a descontar al trabajador. No, en este cuadro, en el presupuesto de recursos humanos, no va nada de lo que el trabajador aporta. Aquí solo va lo que el patrono aporta, lo que el proyecto aporta. ¿Ok? Entonces, 1.500 el director general, 1.000 el director de ventas, 1.000 el de financiero, 800 los supervisores de ventas y 365 el mínimo, los 4 vendedores. Entonces, aquí está el total salario por mes, es el mismo, no es el mismo, aquí 1.500 porque es 1, 1.000 porque es 1, 1.000 porque es 1, aquí son 1.600 porque son 2, ¿verdad? 2 de 800 eh, y vendedores 1.460 porque son 4 a 365. Entonces aquí tenemos este primer dato que es la planilla mensual, ¿ya? Este es el costo mensual, ¿ya? Aquí está MEB, mensual, costo mensual, ¿ya? De recurso humano. En cuanto a salarios, en esta columna hemos agregado en la cuota patronal al IS, INSAFORP y AFP, y son varios los porcentajes. Al sumar los porcentajes, 14 y medio, 16 y algo, pero para facilitar el cálculo, aquí hemos establecido de que es un 15% el total de la cuota al seguro, al INSAFORP, a la AFP. Repito, es la cuota del patrono, no es lo que aporta el trabajador. Entonces, aquí multiplicamos, ya, 1.500 por el 15% y nos da 225. Es lo que aporta la empresa. Esto le cuesta a la empresa en prestaciones de seguro, es el director general. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto entonces es cuota patronal de aporte. Estamos hablando de cerca de $984. Estos $6.560 de salario bruto, ¿verdad? Hay que agregarle estos $984 de cuota patronal. Entonces ya este total de 1.600 se vuelve 7.500, ¿verdad? Por las cuotas patronales. Entonces, aquí en esta columna tenemos el total por año. ¿Qué es el total por año? Es la columna F por 12, ¿ya? Columna F por 12, ¿ya? Entonces, tenemos un costo anual de $90.500, solo en salarios y cuotas patronales, al Seguro Social, AFP e INSAFORP. Un costo de $90.500, ¿verdad? Estos 6.560 se transforman en 7.500 con la cuota patronal y 90.500 anuales. A esto le agregamos ya el cálculo de vacaciones anuales a cada uno de este grupo, ¿verdad? Por ejemplo, las vacaciones según la ley es el 30% del salario de 15 días. El 30% del salario de 15 días. Entonces aquí está la formulita. Está la formulita. De 4 entre 2 es el salario de 15 días, ¿verdad? Si gana 1.500, le tocan 750. Es el salario de 15 días por el 30%. La vacación en sí es el 30% de esos 15 días. A uno cuando le dan el cheque de vacaciones, le dan el salario de los 15 días, pero ese es salario, más el 30% de vacaciones. Entonces el costo extra es el 30% de la vacación, no los 15 días de salario, porque ese ya está presupuestado en mi salario mensual. Entonces, el costo extra son el 30% de vacaciones. Esa suena bien para una pregunta parcial. El costo extra que representa la vacación en el presupuesto de recursos humanos es el 30% de los 15 días. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado aquí, verdad? Entonces,
Tenemos la vacación, aquí está el aguinaldo, ¿verdad? Igual el aguinaldo, como es primer año que va a estar el proyecto, tiene que calcularse en base a la primera tabla, ¿verdad? Que es en base a 15 días. Y es, ¿verdad? ¿Verdad? Es los 1500 entre 2. ¿Verdad? Para este, 500 entre 2 y así sucesivamente para acá. Y también la columna de indemnización. La indemnización hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la ley establece un techo, ¿verdad? La ley establece que no sé, el techo máximo de que se puede pagar de indemnización es 4 veces el salario mínimo. 4 veces el salario mínimo, o sea, 4 veces el salario mínimo, ¿cuánto es? Si es 365, ¿quién me ayuda a calcularlo? Si el salario mínimo es 365, 4 veces 365, ¿cuánto da? Saquen sus calculadoras por ahí y me ayudan para que nos vayamos temprano, que solo quedan 2 minutos. Por 4, aquí lo vamos a hacer. Son 1460. Entonces, si ustedes ven, la indemnización es 1460. Pero la persona gana 1500, pero la ley dice, no, mire, lo más que le puede pagar son 4 salarios mínimos. Lo legal, digamos. La empresa puede decir, le doy los 1500. O sea, si alguien gana 5000, la empresa está obligada nada más a pagarle 1460. A los demás que ganan menos de 1460, sí tiene que ser lo que él gana, ¿verdad? Por ejemplo, el director de ventas gana 1000, la indemnización es de 1000. El otro 1000. Los dos que ganan 800 son 1600 porque son dos, 800 para cada uno. El que gana 365 son 365 por 4, que son los 4 trabajadores. Entonces, el que gana menos de 1460 es el equivalente al salario mensual. Pero el que gana 5000, 2000, la empresa está obligada a pagarle solo 1460. Eso es lo mínimo. Si la empresa le dice, tú has sido un buen gerente y nos está yendo bien en las ventas, te vamos a dar todo el salario, pues no es ilegal, pues le pueden dar la indemnización por $5000, no hay ningún problema. Entonces depende de la normativa interna de la organización. Lo que no puede es darle menos de lo que la ley establece. Con estos cálculos se suman, ¿verdad? Que hay una formulita, se suma el total anual de salarios más cotizaciones a la seguridad social, se le suma a todos estos, a estas 3 columnas acá, y este director general que le voy a pagar $1500 me cuesta anualmente $23,000. El director de ventas me cuesta 15,000, el director administrativo financiero otros 15,000, los supervisores 24,000 y los vendedores 22,000 para hacer un total de $101,312. Ese es mi presupuesto anual de recursos humanos. Ese es el valor que vamos a ir arrastrando para efectos de la evaluación del proyecto, que va a ir a los costos, ¿verdad? A los costos de venta, a los costos administrativos, a los costos de operación. Esto es lo que vamos a trasladar. Pero esto es lo que van a calcular ustedes en esta práctica 13. Este dato. Yo les voy a mandar esta tablita en Excel, porque para los que la quieran usar, no es que deben usar esta. Lo importante es que la que usen tenga en cuenta todos estos elementos. Vea la cuota patronal, el salario que tiene que estar como el de acuerdo al salario mínimo, las cuotas patronales, las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización y el costo anual. Entonces la práctica 13 es hacer este presupuesto y hacer el organigrama. Este presupuesto debe corresponder al organigrama. El organigrama debe corresponder a la práctica 10, que es la cantidad de bienes y servicios que vamos a poner en venta. Pues no podemos poner que vamos a vender